Buenas noches, gracias por acompañarnos. Comenzamos con la información. Le presentamos la cifra de muertos por coronavirus en México. Ahí la tenemos. En las últimas 24 horas fueron 125 personas, lo que da un acumulado de 298.944. Sumamos, como siempre, las cifras y nos queda un total de 457.903 personas que han perdido la vida desde que comenzó la pandemia de coronavirus. Vamos a revisar cómo están los contagios en las últimas 24 horas. Ahí está un aumento importante, 4.426 personas contagiadas en las últimas 24 horas. Y justamente esta tarde el gobierno de la Ciudad de México informó que se pospuso el concierto de Los Ángeles Azules que se realizaría con motivo de fin de año. En un comunicado, el gobierno capitalino informó que la decisión se tomó para salvaguardar la salud de los capitalinos y como medida preventiva ante el ligero incremento de casos confirmados de COVID. El concierto estaba programado para este viernes a las 6 de la tarde en la Glorieta de La Palma. También adelantaron el cierre de operaciones de la verbena navideña. Va a ser el jueves, solo un día antes de lo programado. Más temprano, la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, dijo que analizaban suspender el concierto, pero aclaró esto. Sería una cuestión de precaución nada más, al ver que hay un ligero incremento de los casos, pero no es una alarma ni mucho menos, sino sencillamente una medida precautoria para evitar mayor número de contagios. Pero no significa por ningún motivo cerrar ninguna actividad económica, ni mucho menos. Y a pesar de que la verbena del Zócalo de la Ciudad de México va a cerrar un día antes, estas son imágenes de hoy. Hoy sigue llegando gente a este lugar. Así se vio la plancha del Zócalo. Aún quedan 2 días para que la verbena esté abierta al público en medio de este aumento de contagios de coronavirus. Por cierto, hoy el gobierno informó que se van a recibir cruceros en los puertos marítimos del país, aunque entre los viajeros haya personas que están contagiadas con COVID. Esta mañana le insistieron al doctor López-Gatell sobre la vacunación contra COVID a niños de 5 años en adelante, vacunación que ya se aplica en otros países como Estados Unidos. Esto respondió López-Gatell. La OMS, la Organización Mundial de la Salud, no ha recomendado la vacunación a niños. Hay que tenerlo muy claro. En México no estamos considerando vacunar a niños, en este momento a niños menores de 15 años. Estamos vacunando solo de 15 en adelante en personas sin comorbilidad y en niños de 12 a 17 años que tienen enfermedades que les aumentan el riesgo de complicaciones por COVID. Es una lógica de salud pública, es una lógica técnica, científica. Esa es la razón. Mientras tanto, en Estados Unidos, donde sí está aprobada la vacunación para menores de edad, hay preocupación por un aumento de las hospitalizaciones de niños debido a la variante Omicron. Más de 170.000 nuevos casos de COVID-19 entre menores y adolescentes, una gran mayoría sin vacunar, y un promedio de 800 hospitalizados a consecuencia de la variante Omicron en los últimos 7 días en Estados Unidos, han puesto en jaque al personal médico de los estados con más enfermos, como Ohio, Texas, Pensilvania y Nueva York. En este último, donde los casos dieron un dramático salto de casi un 140%. Lo que nos preocupa como pediatra en esta nueva variante del COVID-19 es que el Omicron ha causado que la tasa de hospitalización en los niños se ha cuadruplicado en las últimas 3 semanas. El desarrollo de un raro síndrome inflamatorio multisistémico que aparece en algunos casos después de la infección es otro motivo de alarma. Puede ser que en unas cuantas semanas, entre 4 o 6 semanas, empecemos otra vez a ver casos de esta enfermedad multisistémica inflamatoria en los niños, casos que de hace varios meses ya no se ha reportado ninguno. El ataque de la variante Omicron preocupa a familias enteras con hijos pequeños como los Ramírez, que hacen todo lo posible por aislarse y cumplir con las normas vigentes. Yo creo que lo importante es que todos
se vacunen. Digo, en el caso de nosotros como familia, ya nos vacunamos todos, desde los niños nosotros, y yo creo que es importante, ¿no? Desde hace muchos años nos hemos vacunado de diferentes enfermedades. Creo que hoy por hoy hay que aprovechar esta oportunidad de vacunarnos todos. Las recomendaciones de los expertos es que los adultos que rodean los hogares de niños menores de 5 años se vacunen y que sigan las normas de bioseguridad como lavarse las manos y usar mascarillas. Los casos globales de contagios de COVID-19 superaron todos los récords estas últimas 24 horas. Se contabilizaron más de 1.44 millones de contagios. El récord anterior había sido en abril 23, con 894,000 casos. Varios países europeos también rompieron su récord de contagios y fueron Reino Unido, Francia, España, Portugal, Chipre, Italia y Grecia. Pero a pesar del alza en los contagios, resulta alentador que el número de muertos a nivel mundial no ha aumentado y se mantiene en el mismo promedio semanal, que es alrededor de 7,000 decesos. Y ya son 5 días consecutivos con números muy altos de cancelaciones de vuelos debido a la variante Omicron. En todo el mundo se cancelaron más de 3,000 vuelos. La mayoría fue en Estados Unidos, donde más de 1,200 vuelos fueron cancelados en las últimas 24 horas. Mientras tanto, el presidente Joe Biden firmó un decreto para levantar las restricciones de vuelo a 8 países del sur de África. Estas restricciones entraron en vigor el 29 de noviembre, van a terminar oficialmente el primer minuto de este viernes. El gobierno de Estados Unidos las impuso para contener el avance de esta variante. Y en su decreto publicado hoy, el presidente Biden reconoció que la variante Omicron se ha esparcido a más de 100 países y es la dominante en Estados Unidos. Las restricciones eran para Sudáfrica y otros 7 países. Y es que precisamente en Sudáfrica, el primer país donde se detectó esta variante, ya se empezaron a relajar las medidas para contener el brote debido a un claro descenso en el número de contagios. A principios de noviembre, Sudáfrica registraba sus niveles más bajos de contagios diarios desde que inició la pandemia. Pero la cifra se disparó drásticamente con el surgimiento de la variante Omicron. La Organización Mundial de la Salud confirmó la existencia de esta nueva variante el 24 de noviembre. Y 2 días después, la nombró una variante de preocupación. We understand that people are concerned. What's really important as an individual is to lower your exposure. Distancing, wearing of a mask, making sure that it's over your nose and mouth with clean hands, making sure you avoid crowded spaces, be in rooms where there's good ventilation, and when it's your turn, get vaccinated. Ese día, Sudáfrica reportó más de 2,800 nuevos casos, una cifra que siguió aumentando debido a la facilidad con la que Omicron se esparció. El país alcanzó su punto máximo el 15 de diciembre, con más de 26,000 nuevos casos. Pero el número de contagios en Sudáfrica parece que va cayendo tan rápido como subieron. A 2 semanas de alcanzar su punto más alto, hoy reportaron poco más de 7,000 nuevos casos. Números que permiten al gobierno de Sudáfrica relajar medidas, como quitar el aislamiento obligatorio a personas asintomáticas y enfocar los esfuerzos en campañas de vacunación y dosis de refuerzo. Pequeños pasos, pero que son alentadores para el país que hace menos de un mes era el nuevo epicentro de la pandemia y de la variante Omicron. Hoy, el Instituto Nacional de Migración respondió a esto que ocurrió el domingo. En un comunicado, el instituto acusó esta aglomeración a las autoridades del aeropuerto. Aseguran que en el lapso de 1 hora con 10 minutos, de las 4:40 a las 5:50 de la madrugada, llegaron 12 vuelos simultáneos. Varios de ellos venían demorados. Estos dieron un total de 1,443 pasajeros, lo que es una cifra histórica en el año, y eso fue lo que provocó la aglomeración. Esto, sumado a que la capacidad de aforo en las áreas de control migratorio se ha reducido un 25% debido a las remodelaciones que actualmente realizan las autoridades del aeropuerto, además de que varios usuarios todavía no tenían llenados sus formatos migratorios. A finales de octubre le mostramos justo parte de estas remodelaciones que se realizan en el aeropuerto. Estas obras son en parte para cambiar el material que ya tiene varios años de uso. Oigan, pues les cuento que el aeropuerto de la Ciudad de México se encuentra en unas condiciones de verdad deplorables. Vean estas fotografías.
el piso todo roto, goteras y baldes a medio camino. Las autoridades del aeropuerto aseguran estar conscientes del estado que guardan las instalaciones e insisten en subrayar que tienen ya 69 años de antigüedad. Estamos cambiando en su totalidad al 100% la tubería de desagüe que baja de las azoteas, y en la parte interna pues estamos diariamente desasolvando todos nuestros drenajes. Sobre las molestias generadas por el cambio del piso en el largo pasillo que atraviesa las salas de última espera, los encargados de la remodelación explican que el actual azulejo tiene 10 años de uso y que será sustituido por uno de mejor calidad. De acuerdo con los planes de obras del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, para el 31 de diciembre concluirá la sustitución de los 200,000 metros cuadrados de piso y los drenajes pluviales estarán 100% terminados a finales de diciembre. Todavía faltan 3 días para que termine el plazo que dio el aeropuerto para terminar con estas remodelaciones. Vamos a ver si se cumple el plazo, si continúa la aglomeración de pasajeros. Y hubiera sido una buena idea que el plazo concluyera antes de que empezara la temporada alta. Vamos con información de seguridad. Anoche fueron asesinados Pastor Iván Carrillo y el abogado Masami Alejandro Nicaido en el centro de Cajeme, en Sonora. Hombres armados llegaron, les dispararon. Aunque en un principio se había dicho que Pastor Iván era reportero del portal digital de noticias Cajeme News, más tarde el dueño de este portal aclaró que solo le había dado un gafete de identificación por cortesía. A pesar de esto, la Fiscalía ya está analizando diferentes líneas de investigación que tienen que ver con el entorno personal, familiar y profesional de ambos hombres. Y en Veracruz fue asesinada la hija del alcalde de Jojocotla, Veracruz, Magdaleno Juárez. El cuerpo de la niña fue abandonado en una carretera de la Sierra de Songolica, a la altura de la comunidad de La Mesita. De acuerdo con las primeras investigaciones, la niña estaba en un baile que organizó el propio alcalde, su papá, por su último informe de labores cuando se la llevaron. Y ahí también en Veracruz fue vinculado a proceso José Manuel del Río Virgen, secretario técnico de la Junta de Coordinación Política del Senado. José Manuel está acusado de ser el presunto autor intelectual del asesinato del candidato a la alcaldía de Cazones de Herrera, René Tobar. La audiencia duró 16 horas. La CNDH informó ayer que atraería el caso para documentar posibles actos u omisiones cometidos por parte de servidores de la Fiscalía de Veracruz. José Manuel del Río era una persona cercana al senador de Morena, Ricardo Monreal. Esta noche el senador tuiteó: en Veracruz se siguen violentando los principios del debido proceso y la presunción de inocencia. Lamentablemente, el actuar del juez y de la autoridad local, en el caso del Río Virgen y otros, seguimos luchando con los perseguidos y los presos inocentes, donde se desvió el propósito. Hoy los coordinadores de la coalición Va por México en la Cámara de Diputados presentaron una controversia constitucional ante la Corte, esto por el presupuesto del próximo año. La coalición, que está formada por el PAN, el PRD y el PRI, acusó que el próximo presupuesto recortó y no aumentó el dinero destinado a programas sociales o a dependencias que tienen como finalidad proteger los derechos humanos. En este comunicado, los partidos acusaron que con el voto de Morena, el PT y el Partido Verde se dejaron desprotegidos temas tan importantes como la salud, la educación y también el medio ambiente. Y en el tema de bloqueos, continuaron los bloqueos en Cuernavaca por parte de trabajadores del ayuntamiento. Los trabajadores siguen sin recibir su última quincena ni su aguinaldo. Y como lo advirtieron ayer, bloquearon por algunos minutos el Paso Express. El actual alcalde, Antonio Villalobos, termina su mandato el 31 de diciembre y hasta ahora el nuevo alcalde no ha dicho nada acerca de este conflicto ni cómo se va a solucionar. Pero en donde ya hay unas soluciones en Toluca. Anoche le mostramos protestas que también realizaron trabajadores del ayuntamiento por la falta de pagos. Hoy, luego de una marcha, se reunieron con funcionarios del ayuntamiento, quienes se comprometieron a pagarles entre este jueves y el viernes la quincena, su prima vacacional y también el aguinaldo. Eran 2.400 trabajadores con los que se tenía el adeudo. Luego del acuerdo, los trabajadores anunciaron que van a terminar su paro el próximo lunes. Vamos a hacer una pausa, pero al regresar vamos a ver el problema en el que se encuentran los migrantes que van llegando a la Ciudad de México. Volvemos.
Aquí le informamos del accidente que dejó 57 migrantes muertos en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, el pasado 9 de diciembre. Hoy 20 cuerpos de estos migrantes ya fueron repatriados, 17 a Guatemala, 3 a República Dominicana. Hasta el momento ya son 31 los cuerpos de migrantes que han sido entregados a sus familiares en sus países de origen. Aún quedan 25 cuerpos, todos de guatemaltecos que no han sido repatriados, y de esos 5 siguen sin ser identificados. Y justo como vimos ayer, algunos migrantes logran llegar a los albergues de la frontera con Estados Unidos. Otros se quedan a medio camino aquí en la Ciudad de México. Sin embargo, al llegar aquí encuentran un problema, que los albergues para apoyarlos ya están saturados. Y realmente no tenemos cómo darle el recibimiento que necesitaría para cada persona. Es lo que les puedo decir. Puedo invitarlos a que subamos y de ahí tratar de darles una comida y tratar de ver si se puede conseguir otro lugar. Se ve varias veces en el día, que es muy difícil decirle a las personas que no se puede, y más cuando vienen en familia, cuando vienen con niños pequeños. Es muy difícil. Y no sé ni cómo explicarlo. Esta familia de haitianos recién dejó Tapachula, la ciudad cárcel en Chiapas. Ya no lo hicieron en caravana, caminando, a pesar de que sus pies se ven desgastados. Llegaron en autobús a la Ciudad de México, pero sus problemas están lejos de terminar. Porque en el primer albergue al que fueron dirigidos en la capital del país, ya no tienen cupo para ellos. Ya no hay cupo para nadie. En la puerta de Casa Tochán, el primer albergue para migrantes en la Ciudad de México, una cartulina advierte de cómo los flujos migrantes han rebasado toda marca histórica. Ya no hay cupo. La casa que acogió a Rigoberta Menchú en la década de los 80, cuando fue perseguida por el gobierno de Guatemala, mantiene su vocación como destino solidario, sí. Pero a pesar de que habilitó azoteas como dormitorios y estancias como comedores, su capacidad ya no da para el número de migrantes que circulan en el centro del país. Su capacidad de atención e infraestructura está completamente rebasada. Recibíamos a veces al mes a 5 personas por su cuenta, tal vez 3 canalizados de alguna otra institución. Las cosas fueron cambiando hasta hoy día. A veces recibimos a 3 familias. Desde el 22 de noviembre, Casa Tochán comenzó a recibir flujos que se desprendieron de la caravana migrante que se conformó en Tapachula, Chiapas, un mes antes, el 23 de octubre. Grupos diarios de entre 30 y 40 personas, particularmente familias, con necesidades de comida caliente, estancia y atención médica, principalmente los niños y las niñas. Pero al llegar a la Ciudad de México se encuentra con albergues saturados. Casa Tochán ha hospedado hasta 106 personas en esta crisis. Su capacidad es para 30. De acuerdo con datos de la Secretaría de Gobernación, 252.526 migrantes fueron detenidos en México entre enero y noviembre. Una cifra histórica que describe el escenario. Nunca antes tal cantidad de personas habían cruzado por el país, y la mayoría proviene de Honduras, territorio destacado en los varios mapas pintados en los muros de Tochán. De ahí la solicitud de los albergues para que el gobierno de la Ciudad de México le entre al tema. Necesitamos un albergue permanente, no temporal. Permanente por esta movilidad de personas que vemos. ¿Y si no pasa? Pues si no pasa ya tendremos campamentos en la Alameda o en el Zócalo de la Ciudad de México, ¿no? Con esto hacemos una pausa, pero regresamos con los especiales que preparamos para estas fechas de fin de año. Volvemos.
Y preparamos para estas fechas las 10 historias del 2021, una selección de las historias que más impacto tuvieron. Este año la pelea entre grupos criminales desató la violencia en Zacatecas. Los enfrentamientos, los asesinatos aumentaron y la huida de varios policías municipales ante el miedo por el avance del crimen. Como si fuera una firma, también aumentó el hallazgo de los cuerpos colgados. Con estas imágenes los dejamos por hoy. Gracias por su compañía. Luego de esta historia se queda con ¿Qué importa? Buenas noches, que descanse y lo esperamos mañana. Este hombre cuelga sobre la tierra más violenta del planeta. Campo de la batalla por Zacatecas, que aunque los zacatecanos no buscaron, es territorialmente crucial para dos de las organizaciones criminales más poderosas y violentas del mundo, el Cártel de Sinaloa y el Cártel de Jalisco. Estos son los vehículos que están trasladando a los cadáveres que produce la violencia del crimen organizado en la región de Fresnillo. En este momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado resguarda 103 cadáveres en la morgue de Fresnillo y 104 más en Zacatecas capital. La capacidad plena de cada uno es de 70 muertos. El principal problema o central es el trasiego de drogas hacia Estados Unidos. Digamos que ese es el fondo de este asunto. Las rutas de trasiego pasan por el estado de Zacatecas. Zacatecas rebosa de difuntos, muertos que fueron del narco y que ahora son de nadie. Y lo que estamos viendo aquí en el Panteón de la Resurrección es el esfuerzo que ha hecho la autoridad por darle orden a las personas que resultan muertas en esta conflagración y que no se encuentran identificadas. Muchos son hombres jóvenes, casi todos han muerto por herida de bala. Pero aquí llegan los desconocidos. Y los muertos de la línea de combate son muchos más. Estamos en el pueblo de Saravia, en el municipio de Jerez, Zacatecas, justo en el lugar en que impera la violencia. No hay lugar más peligroso en México que esta región, en el centro del estado. ¿Cuántas personas quedan? Como 10 familias. ¿De cuántas en total? Como de 100. ¿Y hubo algo en especial que hizo que se fueran? Pues los secuestrados. Los que secuestraron. ¿A cuántas personas secuestraron? Sí, aquí. ¿Y saben quién se los llevó? No. ¿Vino gente armada? ¿Vinieron muchas personas? Pues sus familiares dicen que gente armada los sacó de su casa, exactamente no se sabe quién. En este pueblo de unos 200 habitantes no quedan más que 2 o 3 viejos. Todos se fueron. Se han ido en los últimos 6 meses como consecuencia de la guerra que sostienen los cárteles de Jalisco Nueva Generación y de Sinaloa. Este es el tamaño de la violencia. Por eso aquí el silencio es tan estridente. Si se quiere ver cuán rebasadas están las policías locales en Zacatecas, basta con revisar el historial de ataques que han sufrido en los últimos meses. Uno de ellos registrado en este video inédito obtenido por Imagen Noticias. Es la medianoche del 22 de septiembre. Una decena de vehículos que transportan a 60 hombres, todos con armas largas y algunos con uniformes de aspecto militar, le cierran el paso a estos policías municipales. Ni toda la corporación alcanzaría para hacerles frente. Estos uniformados fueron devueltos con vida, pero tuvieron suerte. La violencia ha llegado a las puertas de la misma alcaldía. Hace una semana se corretearon integrantes del Cártel Jalisco y del Cártel Sinaloa. Todo terminó con una ejecución a las puertas del Palacio Municipal. Aquí hace días también hubo un enfrentamiento entre criminales y la verdad aquí enfrente, aquí estaba la guardia aquí enfrente. Y es por esto que a las autoridades locales su suerte ya no les pertenece.
Y en Fresnillo y sus alrededores, ni ser un Monreal, uno de los apellidos consentidos del presidente, logra hacer la diferencia. He exigido a nombre de los fresnillenses que actúe la Guardia Nacional. No dejen solo a Fresnillo, ayúdenos.